es buscar ese tipo de material que sea de mayor facilidad para su procesamiento, que cumpla con los requerimientos o las características de calidad y que estén contempladas dentro de una normatividad legal. A partir de esto, pues se busca o se hace que el administrador o en este ejercicio de administrar se busque, por ejemplo, economía para la empresa, economía a través de la utilización de materiales, en la recirculación de los materiales, en el no desperdicio de estos materiales. Entonces, para eso se necesita trabajar bajo unos parámetros de diseño donde a través de un tipo de material se lo pueda optimizar al máximo y así evitar pues la parte de desperdicios o material de pues inservible, ¿cierto? Que esto pues muchas veces se me acumula como basura y pues esto representa un alto costo, tanto en el tratamiento o de la disposición final como en el desgaste de este material que pues inicialmente se lo podría trabajar. También podemos identificar que otro de las alternativas que tienen los administradores dentro de una empresa es identificar cómo va a ser el uso de esos respectivos materiales. Existe un departamento de diseño que lleva esa información, por ejemplo, a la parte productiva, pero el administrador bajo su figura de mando, de autoridad, bajo su figura de identificación de todos estos procesos que están dentro de la planta, él debe estar como haciendo parte como en este ejercicio de identificar, bueno, qué tipo de material se está generando, cómo se lo puede rescatar y qué uso se le puede dar finalmente. Además de eso, otra característica que debe contemplar un buen administrador es conocer todo su proceso, pero también cuál es la interacción o cuál es la utilización final o pues de esas maquinarias, de esos equipos, de esos accesorios que se están llevando dentro de la planta. Por ejemplo, hablamos de los equipos de protección personal como una de las características fundamentales para el ejercicio de seguridad del trabajador. Entonces, lo que hace un administrador es estar pendiente de que estos dispositivos o estos equipos estén presentes con el trabajador, que estén disponibles a la hora de desarrollar su actividad productiva, porque pues igualmente es una responsabilidad sí del trabajador, pero también del administrador de estar pendiente que se están utilizando con regularidad, que se estén haciendo con frecuencia, que se mantengan en buen estado, entre otras características que se manejan con respecto a los equipos de protección personal. Con respecto a las máquinas o los accesorios que se están implementando, el administrador debe ser consciente de que estos materiales presentan una vida útil, entonces presentan unas deficiencias por el uso, unas descalibraciones, entre otros aspectos ya que tienen que ver con la parte de equipos o máquinas, en este caso pueden ser portátiles o fijas, ¿cierto? Pero cuando representan mucho trabajo, entonces requieren procesos de desgaste. Entonces, frente a esto, un administrador lo que debe hacer es promover el mantenimiento tanto preventivo, correctivo y demás para este tipo de equipos para no perjudicar el proceso normal del trabajo. Otra característica que se debe manejar frente a este proceso de mejoramiento de una planta o de una empresa es la estandarización de materiales. Cuando ya se tiene fijo un proceso, se conoce cómo es la generación del producto final o en este caso del bien o del servicio, lo que debe hacer un administrador es velar porque esos materiales o la adquisición o lo que se esté utilizando siempre mantenga una estandarización, tanto en la adquisición de materiales, en la transformación y en la disposición final de los productos o de los desechos o subproductos que se estén desarrollando. Es por eso que se debe controlar muy bien ese ejercicio de las órdenes de compra, manejar inventarios de tal manera que se puedan articular con respecto al espacio, con respecto a la disposición o a la transformación que se vaya a generar, manejar un excelente registro de estos inventarios,
para que no tenga pues la empresa que estar adquiriendo a cada momento cierto producto, o al contrario, que compre demasiado producto y muchas veces se desgaste o se dañe hacia el proceso final. Entonces, eso también es importante, que el ejercicio de administración se contenga o se promueva, ¿cierto? Esta estandarización, identificar, por ejemplo, tipos de espacio que se están manejando, hacer o promover la inspección dentro de la planta, dentro del área de almacenamiento, generar esa inspección que me pueda regular ese ejercicio de calidad que en algún momento los administradores los deben plantear dentro de sus empresas. Trabajar a partir de cotizaciones, órdenes de compra, manejo de precios, manejo de facturas, para todo esto que se maneja tenga una secuencia pues agradable dentro del ejercicio laboral. Otro aspecto importante que se debe conocer en el ejercicio de la administración es esa interacción que hay entre la empresa y el proveedor, o las personas que están entregando la materia prima con la que se dispone para transformarla o beneficiarla dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Entonces es por eso que es importante que el administrador esté presente en este ejercicio de ubicar al proveedor, ¿cierto? Otro aspecto importante, por ejemplo, es ya lo relacionado hacia la parte de producción, ¿cierto? O sea, no solamente me voy hacia mi máquina, hacia mis proveedores, hacia mis materiales, sino que también el administrador debe estar pendiente, o debe estar muy, ¿qué se puede decir? Muy relacionado con el ejercicio de producción dentro de esa secuencia de transformaciones que se van generando dentro del área productiva. Es por eso que existen unas operaciones que ya se las maneja, que ya se las conoce en el proceso de transformación, en la cual se debe contemplar la opinión, la revisión, la verificación, el monitoreo, la dirección por parte de un administrador. Entre estas actividades, por ejemplo, se tienen las actividades que tienen que ver con control y con planeación del tiempo que se manejan en la transformación o en la manufactura, identificar cuáles son aquellas operaciones que requieren tiempos de estación, o tiempos estáticos, tiempos de transformación, la parte de la manufactura como tal, y todo esto se tiene que llevar en un orden lógico, en un orden que esté de manera programada, que esté de manera secuencial, de manera lógica, para que estos procesos tengan una buena finalidad, y entonces así hago que mi proceso se estandarice, teniendo en cuenta, bueno, control tanto de tiempos, el setup que se va utilizando. Además de esto, dentro del ejercicio de la transformación, la empresa puede promover o puede articular cambios o modificaciones en las cuales se integren materiales, materia prima, otro tipo de técnica o tecnología que haga que el proceso sea más eficiente. Entonces, un administrador debe estar pendiente de este tipo de acciones. Por ejemplo, la modificación de alguna operación que se vaya a desarrollar a través de ejercicios anteriores que se puedan presentar, estudios de tiempos, de movimientos, de análisis, de métodos, ¿cierto? Debe promover el administrador la mecanización, o sea, buscar la forma de que aquellas operaciones que se hacen de manera manual, o en algunos casos de manera artesanal, se promueva hacia un desarrollo tecnológico más avanzado. Entonces es por eso que se utiliza el ejercicio de la mecanización, o sea, la incorporación de máquinas que me puedan mejorar esas condiciones de trabajo. Tener en cuenta la parte de la utilización de los recursos que sean de manera eficientes, que por ejemplo en este caso podemos hablarlo de las capacidades que tiene una máquina. Muchas veces se adquiere tecnologías
que no cumplen con los requerimientos iniciales de la producción, o puede ser que su capacidad es mucho más alta que la que se está presentando en el momento. Entonces, en esas condiciones hacen que en algún momento la máquina o el equipo pueda tener una tendencia al fallo. Entonces, es por eso que el administrador debe estar pendiente de todas estas acciones. En la fabricación de las piezas, de las partes del producto, debe contemplarse los mismos criterios de calidad, tanto desde el inicio hasta el final, que haya pues en este caso se habla como una cercanía, ¿cierto? De que sea exactamente igual lo que se ha propuesto desde el diseño, desde la etapa del diseño hasta el proceso de transformación. Y en algunas empresas que ya se empiezan a generar avances mucho más tecnológicos, muchos más significativos, que hacen que las empresas adquieran tecnologías de punta, ¿cierto? Y ahorita con estas incorporaciones de las tecnologías, de las telecomunicaciones, del Internet o del IoT, o de las tecnologías disruptivas, hace que las empresas busquen procesos de automatización. Y dentro de esto, por ejemplo, ya se hace la incorporación o utilización de robots, ¿cierto? Que son simplemente máquinas autónomas que ya cumplen una funcionalidad dentro del área de producción o de la línea de productiva. Aquí las podemos indicar por rápidamente, ¿cierto? Ya las mencionamos, cómo se puede hacer la modificación de algunas operaciones, ya está la parte de la mecanización de operaciones manuales en la incorporación de tecnologías como tornos, fresadoras, en la utilización de, de la mecanización, o bueno, ya en la actualidad se contemplan términos mucho más avanzados de electromecánica, mecatrónica, automatización, control, ¿cierto? Hacer que las instalaciones de la planta sean mucho más eficientes. ¿Para qué? Para que el desarrollo de todo lo que se está planteando como ejercicio de transformación o ejercicio productivo sea más eficiente con respecto a la movilidad de materiales, con respecto a la pérdida de tiempos en el desplazamiento de un operario. Entonces aquí es donde se empiezan a adoptar estrategias, por ejemplo, de empresas ya multinacionales que por ejemplo, está la Ford, que plantea en algún momento que las operaciones no deben ser lineales, sino deben manejarse muchas veces para optimizar en espacios en forma de U, en forma de S, ¿cierto? Y esto con el objetivo uno, bueno, de evitar contaminaciones cruzadas, cruce de materiales con productos terminados, pero además de eso, de generar una secuencia y utilizar sobre todo las instalaciones de manera eficiente, ¿cierto? Tenemos además de esto que, bueno, ya habíamos hablado, ¿cierto? Generar procesos donde el ejercicio mecánico sea de una manera más eficiente, porque muchas veces la incorporación de tecnología hace que los procesos requieran mayor atención y muchas veces requiere que exista entrenamiento por parte de los operarios para manipular este tipo de herramientas, de máquinas, tiene que tener espacios destinados a este ejercicio de capacitación, de inducción, de reentrenamiento, de mantenimiento de las máquinas. Entonces, todo esto tiene que contemplar como el ejercicio de la administración para poder optimizar pues prácticamente los rendimientos dentro de la empresa. Entonces aquí ya hablamos de las operaciones, no solamente una máquina, en este caso se puede contemplar en una función, en un ejercicio de funcionalidad a partir o, bueno, simplemente solamente trabajando pues la máquina dentro del área productiva, sino que esta máquina requiere unos ejercicios, por ejemplo, previos de mantenimiento, de inspección, de manipulación, de cambio de piezas, de engrase, de utilizar algún tipo de aceite, lubricante, combustible. Y entonces esto hace que las piezas
requieran mayor atención, y ese ejercicio no solamente lo hace el operario, sino que tiene que estar dentro de esa visión global de la administración, mirar qué es lo que se requiere para que el funcionamiento de la planta se haga de manera adecuada, ¿cierto? Bueno, aquí miramos, por ejemplo, el uso de robots en algún tipo de industrias. Por aquí se está conectando alguien. Ahí está Carlos. Bienvenido, Carlos. Entonces hace que el uso de robots sea muy importante porque prácticamente me está ayudando a desarrollar unas labores que inicialmente lo hacían las personas. Ahora, pues independientemente se tiene que cambiar ese concepto que un robot va a quitarle el trabajo a una persona. Bueno, simplemente la reemplaza dentro del área de trabajo. Pero pues existen operaciones que la persona necesariamente debe estar involucrada dentro de un proceso de producción, ¿cierto? Bueno, además de eso se tiene que tener un ejercicio de configuración, de manejo de herramientas, ¿cierto? Ya sabemos que estas herramientas son, pues en este caso, apoyos para las personas que me permiten hacer sugestiones, me permiten hacer procesos del trabajo mucho más eficientes. Entonces hay que saber identificar, por ejemplo, con qué tipo de herramientas se cuenta, cuáles son sus características. Si hacemos un análisis dentro de un taller, por ejemplo, existen múltiples herramientas y en el mercado usted puede adquirir las herramientas que sean, y muchas veces una de las labores, por ejemplo, que está dentro del ejercicio de administración es escoger qué tipo de herramientas son las adecuadas. ¿Para qué? Para que se manejen dependiendo de la cantidad de producción, de la repetición de las acciones que se están manejando, de quién las va a manipular, ¿cierto? Y cuánto es, por ejemplo, el dinero o que yo dispongo para adquirir un tipo de herramientas, porque todas pueden cumplir casi la misma función, pero son muy específicas las unas con las otras. Y aquí es donde por ejemplo, se manejan conceptos de marcas de herramientas con respecto a la unidad de trabajo. Entonces, pueden ser que tengan un costo mucho más alto, pero su durabilidad y su sistema de trabajo es mucho más eficiente con respecto a unas de menor precio. Entonces, ahí es donde se genera estos ejercicios de tomas de decisiones frente a la elección de una herramienta, de un equipo, de un material frente al proceso o al producto. Cuando hacemos la referencia, por ejemplo, de que el administrador debe manejar, conocer muy bien esos tiempos de configuración o esos setups que se manejan dentro de la empresa, entonces es identificar, bueno, cómo es esa articulación entre el trabajo y las herramientas para que pues se vayan mejorando como esos sistemas productivos dentro de la planta, que me generen esas herramientas procesos mucho más seguros de manipulación, tanto del proceso, o perdón, en este caso de la máquina, dentro del proceso, o el producto dentro, frente a su transformación o frente a la maquinaria con la que se está desarrollando. Es importante que el operario, pues en este caso, conozca así muy bien el proceso productivo, la máquina con la que se está trabajando, pero también que se haga un ejercicio de verificación desde la administración de cuál es en realidad la capacidad que tiene una máquina para transformación o para operación, porque muchas veces el operario desconoce este tipo de acciones y por su, puede ser, podemos hablar experticia o inexperiencia, puede cargarle de más a una máquina o puede cargarle de menos, y esto hace que la máquina pues no funcione como bajo los parámetros que se han venido, que con la que fue diseñada y construida. Entonces es importante que también el ejercicio administrativo procure que toda la capacidad de la planta o de las maquinarias se la trabaje al 100%, ¿cierto?
con el objetivo pues de mejorar como ese tipo de trabajos u optimizar esos ejercicios productivos, ¿cierto? Bueno, también se tiene que tener procesos de inducción, de capacitación hacia el personal y deben estar orientados o deben estar organizados por la administración, las cuales van a promover, por ejemplo, cuando se vincula o se incluye una nueva tecnología dentro de mi puesto de trabajo, es importante que se hagan esos ajustes hacia la persona, hacia la capacitación, hacia el entrenamiento, para evitar problemas a futuro, para evitar accidentes, para evitar enfermedades con la persona o daños en el producto o hasta deterioro de la misma máquina. Entonces es importante que esos ejercicios se los deba contemplar, se los deba registrar, se los deba trabajar desde un proceso de planeación que ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Con respecto a la parte de los materiales, es importante que dentro del ejercicio de la administración se les dé un óptimo manejo a todos los materiales que ingresan a la planta, que pueden ser aquellos materiales o insumos con los cuales se está desarrollando el proceso de transformación. Bueno, dentro de este campo es importante que el ejercicio administrativo también haga parte o esté de la mano con aquellas operaciones de identificación de tiempos o de espacios que se hacen dentro de un área de producción, o sea, esos análisis de puestos de trabajo es importante que los conozca la administración, que esté, eh, que, que tenga como conocimiento de qué es lo que se está desarrollando para poder brindar un excelente servicio hacia, pues hacia los productos y que se generen con la calidad que se manejan. Entonces es importante mover o trabajar hacia la reducción de aquellos tiempos que hacen parte de toda la cadena de transformación, desde el ejercicio de la provisión de los materiales hasta la distribución de los productos finales. Entonces hay que buscar que esos tiempos, por ejemplo, de ir a comprar el material o ir a traerlo hacia un proveedor o hacer que el proveedor traiga los materiales, se manejen en tiempos reducidos para que las operaciones estén listas. O sea, entre menos tiempo se demore un producto en llegar, pues más rápido va a empezar o se va a desarrollar la actividad productiva, ¿cierto? Existen diferentes equipos mecánicos que ayudan o prácticamente en este caso optimizan el manejo de las herramientas del proceso, ¿cierto? Tenemos equipos que me permiten generar almacenamientos. Tenemos también equipos que me ayudan a procesos de desplazamiento de producto, entre esos, por ejemplo, si hablábamos de almacenamientos, tenemos tarimas, ¿cierto? Tenemos las famosas estivas, como las conocen, o estanterías, tenemos procesos de movimiento, de movilidad, ¿cierto? Plataformas fijas, plataformas rodantes que me permiten el desplazamiento de este tipo de materiales de manera mucho más eficiente. Tenemos las bandas transportadoras, tenemos tornillos sin fines, existen las bandas de ruleta, bueno, existen una gran cantidad de equipos que se los puede manejar los polipastos, transportadores, los de cargas, ¿cierto? Que me permiten que ese proceso sea mucho más eficiente y pues esto requiere entrenamiento de la persona que lo vaya a trabajar, pero también requiere un manejo de control, de inspección, de verificación
que esto está funcionando y se está llevando de una forma pues muy óptima o muy agradable, ¿cierto? Tenemos aquí, hablamos de grúas, por ejemplo, tractores, elevadores, camiones, montacargas, bandas transportadoras, poleas, grúas, ¿cierto? Sujetadores, en fin, o sea, existen muchas alternativas que se puedan utilizar dentro de la planta, pero no, esto tiene que tener, por ejemplo, una supervisión y un control de eso. Entonces, para eso también está como el administrador como figura para llevar a cabo estas funciones prácticamente. Otro ejercicio bien interesante que se debe hacer dentro de la administración es cuando se manejan recursos o en este caso materiales, entonces hay que darles una mejor utilización. Aquí podemos mirar una caja mientras yo tengo un material para empacar o para embalar, pues en este caso 9 unidades, pues yo puedo promover a que esta misma con pues con un material o una adición de material bajo unas características de diseño me pueda soportar un embalaje de 12 unidades. Entonces esto estoy haciendo dentro de mi ejercicio de inspección para promover el uso eficiente de ese tipo de materiales, ¿cierto? Bueno, manejo cuidadoso, esto también ya lo habíamos mirado, ¿cierto? Dentro del ejercicio tanto de la producción como de la comercialización existe también un proceso de identificación de producto. Entonces esto me ayuda a procesos como de trazabilidad, donde yo puedo conocer un producto desde toda su ruta que ha hecho, desde la producción hasta la distribución. Entonces es por eso que se pueden manejar diferentes tipos de codificaciones dentro de un producto, ¿cierto? Entonces es por eso que ya se manejan los códigos de barras para poder identificar un producto, para poder conocer, para poderlo tener pues una identificación muy adecuada de cuáles fueron las características de ese producto. Existen unos principios pues que se postulan dentro de la administración para manejar un material. Entonces, dentro de estos principios está, por ejemplo, la planificación del manejo de materiales, la estandarización, el trabajo con los materiales, algo que tiene que ver con la parte ergonómica, o sea, la parte de interacción entre la persona y el material, ¿cierto? Y las cargas. Entonces, aquí nos aparece, ¿cierto? Que para el ejercicio de la estandarización es necesario tener un plan, ¿cierto?, deliberado en el que las necesidades y objetivos y desempeños sean funcionales, siempre se manejen de la misma manera, de la misma forma y no tengan ningún problema. Entonces aquí hablamos que se estandariza tanto todos los métodos para manejar materiales, equipos, software. Dentro de la parte del trabajo debe minimizarse sin sacrificar la productividad. Perdón que se me va a descargar. Muy bien. Dentro de la ergonomía se identifican aquellos aspectos que tienen que ver con el diseño del material, que se ajuste como a las condiciones de la persona, en cuestiones de posturas, en cuestiones de jornadas laborales, entonces que pues no se vea como afectada la salud de la persona con respecto a este tipo de materiales. Y cuando se habla que con respecto a cargas unitarias, que los materiales cumplan con los objetivos de flujo, tanto en inventario como durante toda la cadena de suministro, ¿cierto? Además de eso, pues se debe considerar algunos aspectos muy importantes, que es como la utilización del espacio, el sistema, la automatización, la parte ambiental y el costo de vida del ciclo de vida de los productos. Bueno, esto lo vamos a pasar así rápidamente. Y pues también finalmente en el ejercicio de la administración es muy importante
el proceso de la distribución de planta, o sea, se debe contemplar que esas instalaciones en las que se está llevando a cabo el ejercicio de transformación o esa actividad productiva de una empresa tiene que estar establecida y tiene que estar distribuida de acuerdo a las necesidades de la producción. Es por eso que el administrador con todo su equipo de trabajo deben promover el, la utilización eficiente de los espacios. Muchas veces se hablaba que solamente los espacios iban como en la parte plana, pero pues igual en la actualidad muchas empresas están optimizando los espacios trabajando a niveles. Entonces se puede tener en cuenta este ejercicio de distribución de planta cuyo objetivo es la distribución eficaz de toda una empresa, pues en este caso o las diferentes áreas que contemplan la empresa, que consiste en desarrollar un sistema de producción que sea óptimo con respecto a los tiempos, a los movimientos, a los procesos que se están desarrollando y que permita la fabricación de un número adecuado de piezas o productos con la misma calidad y pues utilizando un bajo costo. Entonces, ¿qué es lo que se genera dentro de un ejercicio de distribución de planta? Acoplar o agrupar pues en este caso operaciones que sean, que compartan, puede ser una similitud, ¿cierto? Pero además de eso, que también sean de manera lógica, de tal manera que no se presenten tanto espacio para que el desplazamiento no, de una pieza entre áreas o entre máquinas no sea tan extensa, ¿cierto? Aquí podemos identificar que nos dice que dentro de un ejercicio de distribución de planta se ubica la maquinaria de tal manera que el flujo eh, sea, sea ordenado, sea lógico y que pues los pasos entre máquina y máquina sea lo más mínimo posible, ¿cierto? Que existen unas desventajas, por ejemplo, en el ejercicio de la distribución de planta y en la actualidad ya se habla de una redistribución, o sea, a partir de las actividades que yo tengo, que estoy elaborando, si se llega a presentar alguna actividad de incremento de producción, pues cómo debemos o que se adquiere una nueva tecnología, pues me obliga como administrador a mejorar o a cambiar esa disposición espacial dentro de la planta. Ahorita, por ejemplo, por la situación actual que se está presentando, obligan a las empresas, por ejemplo, a hablar de un distanciamiento social, o sea que ya los trabajadores deben estar separados entre áreas y ya no deben estar tan secuenciales. Entonces esto obliga a que se haga un rediseño de esa planta. ¿Para qué? Para que las personas estén separadas unas de otras y pues prácticamente no tengan problemas a la hora de desarrollar su tipo ¿cómo se llama? No afecte su trabajo o su actividad laboral. Cuando nosotros hicimos el ejercicio, ustedes desarrollaron esa visita sobre el área productiva de la empresa virtual de bicicletas, identificábamos unas áreas ya muy definidas que tenía que ver, por ejemplo, el área de carga, de descarga de materias primas, donde se hacían los procesos de corte, donde se hacían los procesos de soldadura, donde se hacían los procesos de mecanizado, pintura, ensamble y demás. Entonces ya es un conjunto de máquinas que nosotros podemos identificar que están relacionadas con la actividad productiva, pero que todas son de manera secuencial, lógica, para que esto pues prácticamente no me afecte el desarrollo de mi producto. Al igual de esto, también uno debe hacer la distribución de la parte administrativa y así poder cumplir con estas características, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí me dice que proporciona como ventaja una apariencia general hacia el orden y la limpieza, promueve una economía interna y una facilidad de que las personas puedan entrenarse dentro de este ejercicio,
el desplazamiento va a ser adecuado, una buena distribución va a evitar accidentes y va a hacer que las personas se mantengan en un ambiente saludable que puede